Buenas noches, compañeros, amigos y maestros. Es un placer para mí dirigirme a ustedes para expresar mi experiencia en el manejo del pie equino en el paciente eh, en el medio privado. Agradecido con los organizadores de este evento, especialmente la doctora Frida Medina y el doctor Fernando Ruiz, por darme la oportunidad de expresarme. Bueno, el manejo del pie equinovaro en el paciente particular suele hacerse difícil. Primero, porque hay un muy poco número de casos. Segundo, el paciente espera ver resultados favorables rápidamente y si no obtiene lo que él quiere ver, suele cambiar de médico fácilmente. Otro factor es el económico y como sabemos, la gran mayoría de los pacientes son de escasos recursos económicos. Así que consultan una o dos veces y acaban yéndose a una institución pública. Y los que tienen dinero suelen emigrar del país. Esto me llevó a tener que desarrollar un método más agresivo. ¿A qué me refiero? Cuando estaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en Magdalena de las Salinas o en las otras instituciones que me tocó trabajar, podía darme el lujo de citar a los pacientes cada vez que quisiera y nunca fallaban a las citas hasta que terminábamos las más de las veces haciendo cirugías, las grandes cirugías que todos conocemos. Pero a veces los pacientes no podían pagar la entrada a un hospital para hacer esta gran cirugía, entonces tuve que ir modificando mi método con pequeñas incisiones selectivas basado pues, en los estudios publicados por todos los autores. El método conservador es especialmente lento, caro, cuando es un yeso tras de otro, y cuando una mamá o un papá ven a su hijo que lleva un año de tratamiento y acaba uno diciéndole que le va a hacer una liberación postromedial, la que quieran, con la técnica que quieran, desertan. Y recientemente el método Ponseti ha tomado mucho auge. Entonces, la diferencia del tratamiento quirúrgico en la que se hacían estas grandes incisiones con las técnicas que aprendimos, comparado con esta cirugía que les voy a mostrar, que le llamo una cirugía de mínima invasión, es una alternativa para el tratamiento. Los resultados del tratamiento conservador suelen ser en la obtención de sus resultados deformidades residuales muy frecuentemente o pies deformes y dolorosos. El método Ponseti vino a modificar el tratamiento conservador haciendo hoy por hoy el estándar de oro. El doctor Ponseti desarrolló un método en el que se obtienen los resultados en una forma casi uniforme a las 5 o 6 semanas del tratamiento y cuando se utiliza bien el método, casi el 95% de los pies se pueden corregir. Aquí vemos la serie de los 5 yesos clásicos que se tienen que poner y en el quinto hacer la tenotomía del aductor. En esta diapositiva se ven los componentes de las deformidades. El equino. Aquí podemos ver la anatomía patológica, cómo el equino está dado por el acortamiento del tendón de Aquiles y una fibrosis que une la tibia con el astrágalo y el astrágalo con el calcáneo. El varo, producido por un acortamiento del tibial posterior y que provoca que el astrágalo y el calcáneo queden en una forma paralela, tanto en los planos dorsoplantar como en el frontal. El aducto dado por el acortamiento del tendón flexor común de los dedos, el flexor del primer dedo, el tibial posterior y una fibrosis que une el escafoides con el borde medial de la tibia. El, el método del doctor Ponseti
que publicó en 1996 daba el resultado de 34 años de experiencia. Esto fue a través de estudios de anatomopatología y de las observaciones clínicas que hacía con la corrección del pie con los yesos y análisis de cineradiología. Aquí se ve por pasos cómo cuando el astrágalo está alineado con el calcáneo y cómo se va obteniendo la corrección progresivamente a medida que se van haciendo las maniobras. ¿Cuál es el pronóstico del pie equino varo? Depende de la edad del paciente. Muchas veces los traen de recién nacidos, otras veces llegan al año o incluso más grandes, hasta los 7, 8 años. Si el piecito del bebé es muy gordo y que suele salirse los yesos casi diario, la rigidez de los tejidos blandos, algunas patologías asociadas como artrogriposis, mielodisplasias, los pies teratológicos, cuando ya han tenido tratamientos previos que fallaron y cuando no se sabe utilizar el método y dan pies rígidos. Entonces, como decíamos, aquí se muestra una serie de imágenes en la que se ve la actitud. Sabemos que el pie equino suele ser bilateral en un alto porcentaje, más frecuente en los niños que en las niñas. Entonces, se inicia con la colocación de los yesos y en el quinto yeso, en el consultorio con anestesia local, se hace una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. En este quinto yeso prácticamente ya se obtuvo toda la corrección. Aquí les muestro la técnica quirúrgica que yo suelo hacer. Inicialmente empiezo haciendo un alargamiento del tendón de Aquiles con una hoja de bisturí 0,67. Estoy marcando todas las referencias anatómicas que voy a estar trabajando. Hago una tenotomía o una fasciotomía plantar percutánea. Obviamente les advierto que hay que saber perfectamente las relaciones anatómicas para no dañar otra cosa. Aunque yo marqué allí en mi dedo pulgar izquierdo que voy a hacer una tenotomía, una fasciotomía, el abordaje que estoy haciendo es por las relaciones anatómicas que les digo. Hago otra tenotomía del primer aductor del dedo y una elongación de los tendones tibial posterior, flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo y el flexor común de los dedos. Y finalmente el enyesado, bien almohadillado, lo dejo en la posición de un pie plantígrado durante entre 4 a 6 semanas básicamente. Luego corto el yeso. Este mismo yeso, aquí está viéndose la corrección que se obtuvo por el lado medial y el lateral. Y este mismo yeso lo mando al ortesista para que me haga una férula de polipropileno con el tobillo 90 grados, con amarres de velcro. Después coloco unas bandas desrotadoras en lugar de las férulas de Dennis Brown. Estas son más cómodas para los papás, para el propio paciente. Y con esto se obtienen estos resultados. A veces la secuela que puede ser el aducto del antepié y que provoca una marcha intraversa, la tengo que corregir con unas bandas correctoras ancladas a los zapatos. En lugar de usar las mangueras, he desarrollado esta forma. Aquí vemos cómo este bebé camina. Todavía tiene un poco de aducto del antepié, pero como ven, una marcha plantígrada. Y cuando hace recorridos más largos, prácticamente no se nota.
Muy bien. Aquí hay un paciente que ya tiene unos 7 u 8 años de operado. En él se obtuvo una reducción excelente. Les decía, el método tiene que estar conservándose más allá de los 4 años, cuando ya se ha acabado el desarrollo de ese exceso de fibrosis y que tiende a provocar las recidivas. Muchas veces uno logra una muy buena corrección, pero al final el hacer que los papás mantengan la corrección suele tornarse difícil. Este es un niño ya grande de los que uno trata a destiempo y pues es necesario seguir con estas bandas. Yo se las pongo por dentro de los pantalones. Este es un mayón o un legging, como le llaman, y arriba va su pantalón. Aquí lo hice nomás para representar que como ya es más grande, ya tengo que ponerle esto. Hay otros que es más fácil. Entonces, cuando es más fácil, me quedo con las mismas bandas derrotadoras, aunque estén ya grandes. Este es un niño que cuando tomé las fotos aquí tenía 22, 24 años de haber sido operado. Muchas de las veces quedan también con el pie plano. A veces me pasaba en las elongaciones. Finalmente, el manejo de las secuelas, ¿cómo lo hago? Suelo hacer osteotomías correctoras percutáneas en los metatarsales, transfusiones tendinosas, básicamente del tibial posterior o el tibial anterior, artrodesis selectivas, osteotomías del cuboides, también percutáneas, osteotomías percutáneas del calcáneo, finalmente triple artrodesis del pie y osteotomías de tibia y peroné desrotadoras. En resumen, coloco 4 yesos, uno cada semana. En el quinto yeso hago la tenotomía del tendón de Aquiles para corregir el equino, pero suelo hacer en quirófano la tenotomía del Aquiles, la elongación de los 3 tendones que les había mencionado, la fasciotomía plantar, la tenotomía del primer aductor y el yeso. Después las férulas de polipropileno y finalmente las bandas desrotadoras o las bandas ancladas a los zapatos. Eso es todo. Estoy a sus órdenes si quieren hacer algunas preguntas. Sé que tienen muchas. Gracias por su atención.